Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de la serie donde vamos a recorrer capítulo a capítulo el libro de España tiene solución de Iván Espinosa y los Monteros. La idea de esta serie es muy sencilla. Vamos a leer, vamos a comentar y traducir en un lenguaje claro las ideas del libro, sin tecnicismo, sin discursos enrevesados, y lo más importante es que cualquiera pueda entenderlo y claramente esté o no esté de acuerdo con el autor, porque esto es una idea práctica, ¿vale? Entonces, pues un poco hablando, pues algunos conocerán a Iván Espinosa de los Monteros porque antes era diputado, era ex miembro de Vox, pero pues aquí vamos a hablar de, no el político, sino el escritor, ¿vale? Escritor, perdón. Entonces, el escritor, pues hay un breve resumen que aparece como en la primera parte de la página, que es licenciado en Ciencias de Economía y Empresariales por el ICADE. Tiene un MBA en The Kellogg School of Management de Northwestern University. Inició su carrera profesional en firmas de auditoría, ¿vale? También ha estado en banca de inversión, consultoría estratégica. Posteriormente fue emprendedor en diversos sectores y gestor de fondos inmobiliarios. Perfecto, aquí pone que fue cofundador y portavoz del Congreso del tercer partido político de España durante 5 años. En la actualidad ha regresado al sector privado. Pues es lo que pone acá, ¿vale? Por aquí atrás también tenemos pues una pregunta que es con lo que se abre el resumen, que dice: ¿España está condenada o simplemente mal contada?, ¿no? Entonces dependerá de nosotros al final del review dar una respuesta. Este primer capítulo no va a ser muy extenso. En el libro, ¿vale? Pasado todo lo que es pues los agradecimientos y la introducción, pues nos encontramos con un primer capítulo, ¿no? Que este primer capítulo o primera sección del libro se llama 1984. ¿Por qué 1984? En ese año se hizo una famosa entrevista a Yuri Bezmenov, ex agente de la KGB, que había desertado a Occidente, ¿vale? En esa entrevista, Bezmenov explicaba que la forma más eficaz de destruir a un país no era con ataques ni misiles, sino a través de lo que él llamaba la subversión ideológica, ¿vale? Según él, ¿vale?, la Unión Soviética no necesitaba ocupar físicamente un país para debilitarlo. Contaba con trabajar durante años en cómo pensaba, sentía y se organizaba esa sociedad, ¿vale? Entonces, lo interesante viene en que Mesnov resumía ese proceso en 4 fases, según lo que datan el libro y la bibliografía reportada, porque hay muchísima bibliografía de referencia. Este libro es un libro investigativo, ¿vale? Por lo cual hay bastante referencia bibliográfica. De esas 4 fases muy claras teníamos la primera, que era la desmoralización, ¿vale? En el libro se explica en qué consiste esta fase. La segunda, la desestabilización. La tercera es la crisis y por último la cuarta, que es la normalización, ¿vale? Entonces, antes de entrar en el libro de España tiene solución, quiero explicar brevemente las 4 etapas, porque nos van a servir de adelante para entender muchas de las cosas que el autor plantea sobre la historia reciente de España, ¿vale? La primera fase de la que vamos a hablar es de la desmoralización, que es la primera fase de las 4 que se mencionan en el primer capítulo del libro. En este caso, Bezmenov decía que la etapa podía durar entre 15 y 20 años, es decir, lo que se tarda en formar a una generación completa, desde la escuela hasta la universidad. Y es muy fácil. ¿En qué consiste esta etapa? Bueno, pues esta etapa no es precisamente poner triste a la gente, sino vaciar su sentido, sus valores, su historia y su identidad, ¿vale? ¿Qué más? Se ridiculiza lo propio. ¿Qué significa esto? Que se ridiculizan tus tradiciones, tu cultura, tus símbolos. Se presenta a tu país como un problema, como algo que casi tienes que avergonzarte de haber nacido en ese país.
y se incentiva al cinismo. En esto es que, bueno, da igual lo que hagas, nada va a cambiar. ¿Os suena? En este caso, ¿vale? Estaba grabando para otra plataforma, entonces pues grabamos todo juntos. ¿Cuál es el resultado? ¿Vale? El resultado es una sociedad que ya no cree en sí misma, una sociedad y por ende, una sociedad que no cree en sí misma es una sociedad mucho más fácil de manipular, ¿vale? Yo creo, déjame ver si os puedo leer un pequeño fragmento, ¿vale? De la injerencia cultural, justo uno que me tengo marcado por aquí, de la desmoralización. Ya, aquí es donde Bes-Menov dice que la única manera de recuperar la normalidad sería que empezáramos, o sea, dice, la única manera de recuperar la normalidad es que empezaran ustedes hoy mismos a educar a una nueva generación en valores patrióticos. Y aún así tardarían un mínimo de 15 a 20 años en que eso empezara a dar sus frutos y revertir los efectos que hemos conseguido al alterar la percepción ideológica de la realidad. ¿Vale? Entonces, la fase 2 es la desestabilización. ¿En qué consiste esta fase? Bueno, la segunda fase, que es desestabilización, el foco es en ideas generales, ¿vale? Se mantiene o está puesto en las estructuras que mantienen en pie a un país. ¿Qué son estas estructuras? Pues estamos hablando de la economía, las instituciones políticas, la seguridad y la defensa, ¿vale? Ahora, el objetivo de esta fase, ¿cuál es? Generar incertidumbre permanente, que nada parezca sólido, ¿no? Que todo huela a provisional o a corrupto, ¿no? Esa es la sensación general, ese es el resumen, ¿vale? Porque no puedo leer exactamente lo que pone el libro, ya sabemos, derecho de autor, ¿vale? Y la gente empieza a utilizar la frase de esto no funciona, el sistema está roto. Yo creo que esto también os suena, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, la tercera fase, que es la crisis. Aquí ya no se habla de un malestar, o no solo se habla de malestar o desconfianza, sino que también hablamos de un momento agudo de ruptura, ¿vale? Entonces, un momento agudo de ruptura, perdón que tuve que hacer una pausa. Vale. En este caso, que estamos hablando ya de la tercera fase, que es la que se describe en el libro, hablamos de un momento agudo de ruptura. ¿Qué significa un momento agudo de ruptura? Vale, estamos ante una gran crisis económica, que no sé usted, pero yo siento que la estamos viviendo. Una ruptura social fuerte. ¿Os suena? Es que este tipo de cosas os tiene que sonar. Y yo realmente simplemente voy diciendo la fase y sus características y la gente dirá si le suena o no le suena. Y una crisis política que pone en duda las reglas de juego. ¿Vale? En esta etapa la gente está cansada, asustada, agotada, ¿no? Desanimada. Y cuando la sociedad está así, es más fácil que acepte cualquier solución que prometa orden o seguridad. Cualquiera. Tú, porque es lo que tú necesitas, ¿no? Aunque esa solución tenga un coste muy alto en libertades o en calidades democráticas. Lo vas a sacrificar porque realmente tú tienes ciertas necesidades que se han visto comprometidas durante esta fase. Y la última fase es la normalización, ¿vale? La cuarta y última fase, que es esta, la normalización, el término es irónico, es muy irónico. No significa volver a la normalidad para nada, ¿vale? Sino normalizar el nuevo estado de las cosas. Nosotros vamos a normalizar nuestra nueva realidad. Lo que antes nos hubiera parecido inaceptable, ¿vale? De repente se vuelve lo normal, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Tenemos nuevas reglas de juego político, nuevos límites a la libertad que la gente da por hechos, nuevas formas de poder que se presentan como inevitables, ¿vale? Esto es lo que hay, no lo podemos cambiar, ¿vale? En este punto, el cambio profundo ya se ha producido y mucha gente casi ni sabe cómo ha llegado hasta ahí, porque la gente no sabe cómo llegó hasta ahí, pero estás ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con España tiene solución?
¿no? Yo creo que el libro, aunque este sea el primer capítulo, esto no es un manual sobre la KGB ni sobre la Unión Soviética, ¿vale? Pero parte de una idea parecida, ¿vale? Porque vamos buscando puntos de similitud de la sociedad española con respecto a estas fases que describe Bezmenov. La imagen de una España sin remedio, condenada al fracaso, no es algo natural, ¿vale? Yo creo que es el resultado de una determinada injerencia cultural. Y un poco creo que es lo que este libro viene a decir o lo que viene a explicarnos, ¿no? Yo creo que de las frases que el autor viene a decirnos en los primeros capítulos es que durante décadas se ha repetido que España es un país problema, por así decir, ¿no? Que no tenemos arreglo, ¿no? Que siempre vamos por detrás, que somos un caso perdido. Estoy parafraseando a Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Y que esa resignación no surge sola, ¿no? Es un fruto de un relato, de una forma concreta de contar nuestra historia desde la transición hasta hoy. Hablamos de la transición, cuando nos referimos a la transición, pues hablamos de la transición a la democracia después del régimen franquista. Sostiene que ese relato, ¿no? Ha servido para desmoralizar a un país. Yo lo siento, yo particularmente que soy extranjera, sí siento que hay muchas personas que no sienten ese amor a la patria o no sienten ese orgullo de ser españoles. Pero bueno, es algo para otro día, eso realmente es mi percepción y aquí estamos haciendo el review de un libro, ¿no? Sostiene que, bueno, si te repiten que tu nación es irrecuperable, ¿para qué te vas a esforzar? ¿No? Si todo es culpa de España, como abstracción, nadie en concreto parece culpable. Buscamos terceros culpables, por así decir, ¿no? Y aquí es donde este esquema Bezmenov, que se describe en este primer capítulo, que es 1984, nos sirve de marco. ¿Qué significa, no? La desmoralización, un discurso constante que se presenta en España como un problema, la desestabilización, ¿no? Instituciones débiles, economía frágil, polarización política, o sea, todo esto son puntos de la desestabilización. Por ejemplo, la crisis, ¿no? Momentos de tensión donde parece que el sistema se rompe, ¿no? Estamos sometidos a crisis constantes, ya sean bombas de humo o lo que sea, pero bueno. Y la normalización, que sería la última fase, que acabamos aceptando todo como normal, un país que funciona muy por debajo de su potencial, ¿vale? Y nosotros simplemente lo aceptamos y ya está, no se pelea, no te quejas, ¿no? En este caso. Ahora, yo creo que esto viene siendo como el hilo conductor de toda la obra. Intentaré que los capítulos no se pasen de un tiempo determinado para que no sean muy pesados y iremos haciendo pues los reviews un poco más cortos o más comprimidos. Entonces, por acá os dejo esta primera parte, ¿no? de este primer capítulo. Y bueno, yo dejo preguntas para acá para que llegó hasta el final. ¿Conocías esta entrevista que se hace en 1984 Bezmenov? ¿O al menos habías escuchado hablar de Bezmenov? Otra pregunta que lanzo y a ver si alguien la quiere contestar. ¿Crees que España hemos pasado por alguna de estas fases de desmoralización o crisis? ¿O que la estamos viviendo a día de hoy? A todos les deseo un feliz día. Y los espero por acá para que sigamos analizando este libro. Y espero sus opiniones y sus comentarios. Chao.